es lunes 3 de julio de 2023. Ya es julio, ya estamos en la segunda mitad del año. Después de un fin de semana muy político, porque el 1 de julio el presidente festejó sus 5 años de triunfo, el 2 de julio se festejaban 23 años de la primera alternancia en México, hubo declinaciones, hubo una semana muy política. Bueno, pero todos los lunes, platico cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos en esta semana, que es la semana con la que termina junio y que inicia julio. Fue una semana muy política, aunque también hubo otros eventos. De hecho, el evento que más interesó a los mexicanos y que vino a tapar lo interesante que había sido la parte política fue una desgracia, una tragedia, una demostración de fuerza del crimen organizado con el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, ¿no? El fundador de las autodefensas, el fundador de estos grupos que se formaban en las comunidades para defenderse justo del crimen organizado y que habían tenido mucho éxito, habían llamado a la gente y pues fue asesinado a pesar de que tenía protección. Generó coraje en la comunidad, de manera que su hermano incluso está llamando a justicia o reviven las autodefensas. O sea, es un tema que no ha terminado. Y dejó entonces como la segunda noticia el lanzamiento del Frente Amplio Opositor por México, en donde dice va a ser nuestro método, con todos los asegúnes, dudas, inacabado el método, no han explicado todo, renuncia el Minelí INE, forman otro, la discusión sobre qué tanto intervinieron los ciudadanos, todo eso, y luego los nombres que surgen, incluyendo que surge como una esperanza para muchos opositores, el nombre de Xóchitl Gálvez, que se perfila muy fuerte como una opositora. Para los que decían que iba muy tarde, pues ya iban a surgir. O sea, las elecciones son las elecciones y pues iba a haber contienda y como siempre lo dije desde el principio, iba a haber tiro. Y creo que va a haber tiro. No sé quién va a ganar, no sé si Xochitl Gálvez puede funcionar, no sé de las corcholatas quién funcione, pero esto levanta un ánimo para mucha gente y corrobora lo que siempre les he dicho, va a haber tiro, o sea, va a ser una elección muy interesante. La tercera noticia, otra vez caigo a la inseguridad, un secuestro masivo, 16 o 17 personas, empleados de la Secretaría de Seguridad en Chiapas, que fueron, en una filmación se ve claro cómo fueron levantados, secuestrados, escondidos, y era un secuestro masivo. La primera reacción del presidente mala, diciendo los voy a acusar con sus abuelitas, pórtense bien, suéltenlos. Ellos ponían condiciones, a fin de cuentas, después de negociaciones o presiones, lo soltaron, pero estuvieron más de 2 días secuestrados con todo la tensión que se genera de este secuestro múltiple filmado. La noticia 4 ha perdido fuerza, el recorrido de las llamadas corcholatas. También lo he dicho, o sea, es muy difícil aguantar 70 días dando nota, ¿no? Fue noticia hace 15 días, inician las campañas, cómo son, las reglas que les ponen. Pero 70 días dando nota con unas restricciones tan fuertes a la campaña que están haciendo los aspirantes para ser candidatos de Morena, perdiendo fuerza la noticia, de hecho, mucha fuerza. Y a partir de ahí tuvimos otras noticias, como por ejemplo en el ámbito político, el festejo del 5.º aniversario del presidente en el Zócalo, una gran manifestación, una gran concentración de personas, un presidente con una parte del discurso en donde es clásico, donde cualquier gobierno lo hace, haciendo apología de sus logros, de su gobierno, y una parte final en donde prácticamente ya muy combativa, echado para adelante, el líder de un movimiento y hablando mal de los opositores, como le gusta al presidente. Muere Talina Fernández, siempre reportamos aquí las muertes de personajes importantes. Talina fue un gran personaje de la televisión mexicana. Luego hubo un video de otro evento de seguridad donde unas personas a mazazo limpio, con guardias y filmándolos y todo, rompieron una joyería en un centro comercial en Polanco, en la Ciudad de México. Pues nomás muestra el sentimiento de impunidad que priva, como diciendo puedo hacerlo y no pasa nada, ¿no? Ya se presentó un culpable, pero joyas no se han recuperado, ¿no? Entonces, pero sí las escenas de ese robo a la joyería en medio de todas las personas y sin preocuparles mucho y cómo huyen en las motocicletas,
es un ejemplo de la impunidad con la que se siente el delincuente. Y para los que les gusta el deporte, pues la Copa de Oro, que pues de oro tiene poco, porque es de muy bajo nivel, pero pues ahí está, ¿no? México tratando de recuperar la esperanza después de los fracasos que tuvo en el Mundial y la goleada que le puso la selección de Estados Unidos. En estas mismas fechas, inicio de julio, final de junio de los años anteriores, ¿de qué estábamos hablando? Miren, en 2019, hace 4 años, en estas fechas estábamos hablando de las protestas de los policías federales que se negaban a formar parte de la Guardia Nacional porque entraban en desventaja. Y entonces querían su respeto a sus prestaciones, a sus derechos, y había manifestaciones, llegaron a cerrar el aeropuerto. En 2020, para qué decirlo, a estas alturas estábamos hablando de las cifras del COVID, de las escandalosas cifras de muertos, contagiados, hospitalizados y problemas que se tenía con las vacunas que todavía no existían y estábamos todavía viendo cómo se iban a hacer. La expectativa era baja y nos reportaban pruebas de las vacunas que si voluntarios están probando, pero no había vacunas todavía, ¿no? Ya estábamos en las etapas de susto, de terror que teníamos. En 2021, otra manifestación, si en el 19 eran los policías federales, en el 21 eran los padres de niños con cáncer ante la falta de medicamentos. Un movimiento que ahí sigue, ¿no? Porque no se les ha atendido totalmente, aunque ha bajado de presión. Y en 2022, una tragedia que no ocurría en México, pero tenía que ver con México porque por aquí habían pasado. Es en Texas, un tráiler abandonado con decenas de migrantes muertos. Y había mexicanos, todavía no termina de hacer justicia en esto. Gracias, soy Roy Campos con las noticias que más interesaron a los mexicanos en esta última semana de junio y principios de julio de 2023 en México.